Canceló nuestro matrimonio para rehacer su romance escolar, después pretendió que yo financiara sus deudas universitarias. Yo no financié su fantasía, financié mi salida. Soy Jackson. Yo tengo 32 años. Comencé mi vida laboral de inmediato al salir del colegio, trabajando como obrero. Durante años hice turnos de noche mientras estudiaba administración en construcción hasta finalmente obtener mi título. Me costó 12 años subir peldaño por peldaño, pero hoy gano alrededor de $95,000 al año, lo cual es un buen salario en nuestra ciudad mediana de Tennessee. Mi padre siempre me repetía: construye algo que dure, hijo, porque lo demás es solo ruido. Él fue contratista de concreto y levantó la mitad de las bases de las casas del condado. Me enseñó a respetar el trabajo honesto y a no confiar en quienes miran por encima a los que realmente edifican el mundo en el que viven. Los fines de semana los pasábamos juntos. Me mostraba cómo mezclar concretos distintos, la importancia de interpretar estudios de suelo, y por qué los tiempos de curado valen más que la rapidez. Los atajos de hoy son los desastres de mañana, decía mientras veíamos fraguar una losa. Hace 5 años compré una casa de 3 habitaciones por $180,000. La arreglé yo mismo durante 2 años, cocina, baños, sótano completo. No es una mansión, pero es mía. Ya está pagada y ahora vale unos $260,000. Mi vecindario está lleno de maestros, enfermeras, mecánicos, gente trabajadora que mantiene sus propiedades y respeta la vida de los demás. Es el tipo de lugar donde te saludan cuando te ven en el jardín o te ofrecen ayuda si te notan con problemas en un proyecto. Mi prometida, Savannah, de 29 años, era maestra de primaria. Enseñaba tercer grado en una escuela pública local y ganaba unos $48,000 al año. Siempre decía que, aunque la paga no era buena, ella estaba cambiando vidas. Y está bien, respeto esa vocación. Pero lo que me incomodaba era escucharla quejarse constantemente de lo poco que ganaba, mientras rechazaba trabajar en escuelas privadas que ofrecían mejores sueldos, porque según ella carecían de diversidad o sentido social. La conocí hace 3 años en una barbacoa que organizó mi amigo Coulton. En ese entonces ella salía con un primo suyo, pero terminaron un mes después. Savannah comenzó a escribirme mensajes y con el tiempo salimos. Todo avanzó rápido, a los 18 meses se mudó conmigo y el pasado diciembre le propuse matrimonio en su restaurante favorito del centro. Nada extravagante, solo los dos y un anillo que me tomó 3 meses de ahorros, $8,500 por un diamante de 1.5 quilates que ella misma eligió. La boda estaba prevista para octubre. Sería una ceremonia pequeña, unas 80 personas, y la recepción en el club campestre. El presupuesto rondaba los $22,000, que yo cubriría por completo porque los padres de Savannah, ya jubilados y con ingresos fijos, apenas podían aportar. El verdadero problema era su deuda estudiantil, alrededor de $89,000 entre licenciatura y maestría en educación, ambas en universidades privadas. Eso se traducía en cuotas de $850 al mes. Cuando se mudó conmigo, tuvimos la charla financiera. Me confesó que no podía con los pagos y yo me ofrecía ayudar. Durante 1 año y medio fui yo quien pagó esas cuotas además de la hipoteca, servicios, supermercado y casi todos los gastos del hogar. Ella colaboraba con unos $400 para la comida y sus cosas personales. Pensé que era lo correcto, que estábamos construyendo un futuro juntos. Ella solía decirme que nunca había tenido a alguien que la apoyara así. Comentaba que sus exnovios no entendían su vocación y que yo sí la respaldaba. Viendo atrás, me doy cuenta de que había señales de alarma, por ejemplo, la manera en que torcía los ojos cuando hablaba de mis proyectos de obra. Son solo edificios, Jackson. No es que estés descubriendo la cura del cáncer, decía. Nunca importaba que esos proyectos incluyeran escuelas primarias donde niños como los suyos estudiarían. Yo me emocionaba resolviendo un problema estructural o cumpliendo un plazo difícil, pero ella parecía desconectarse. También hacía comentarios sobre mi camioneta, una Ford F-150 del 2018, equipada, que compré usada en efectivo. Es confiable y perfecta para cargar materiales en mis remodelaciones. Pero Savannah siempre señalaba autos de lujo en los estacionamientos, diciendo que algún día tendríamos algo más profesional. Incluso mencionaba al novio de su amiga Kale, que conducía un Mercedes, y lo bien que lucía en la entrada de la escuela. Lo peor era cómo trataba a mi familia. Mis padres siguen en la casa donde crecí, una modesta vivienda de campo en las afueras. Mi papá, ya retirado, pasa su tiempo fabricando muebles en su taller. Savannah casi siempre encontraba excusas para no visitarlos, y cuando lo hacía, se quedaba pegada al celular. Fingía cortesía, pero sin interés real en las historias de mi padre sobre construcción ni en el jardín de mi madre. Recuerdo que una vez comentó: «Tu papá es muy hábil con las manos», con un tono que sonaba más a burla que a halago.
Y luego añadió, el mío siempre fue más intelectual. Su padre había vendido seguros toda su vida, lo cual no tiene nada de malo, pero ella lo decía como si eso lo hiciera superior a alguien que construyó cimientos durante 40 años. El principio del fin llegó en agosto, 2 meses antes de la boda. Savannah pasaba cada vez más tiempo en redes sociales. Eso no era raro, los maestros adoran sus grupos de Facebook y tableros de Pinterest, pero esta vez se mostraba demasiado reservada. Escondía la pantalla, cerraba aplicaciones cuando me acercaba. Si le preguntaba, respondía vagamente, cosas de la escuela o planificación de la boda. Una mañana de sábado, ella estaba en la cocina preparando café, casi brincando de la emoción. Yo, mientras tanto, revisaba en la mesa los cronogramas de un nuevo centro médico cuyo inicio de obras estaba programado para la semana siguiente. De pronto, me dijo con entusiasmo: Jackson, jamás vas a adivinar quién me escribió por Facebook. Yo estaba leyendo las noticias en la tablet y apenas levanté la vista, sin mucho interés. ¿Quién? Chase Whitfield, ¿te acuerdas de él del instituto? El nombre no me decía nada. ¿Debería saber quién es? Pregunté. Salimos en el último año. Fue presidente del consejo estudiantil, mariscal del equipo, votado como el más probable en triunfar. Nos separamos cuando fuimos a universidades diferentes, pero siempre dijimos que algún día nos volveríamos a encontrar, respondió con un brillo en los ojos que jamás le había escuchado. La manera en la que hablaba de él me provocó un nudo en el estómago. ¿Y apareció de la nada? Quise confirmar. Está pasando por un momento complicado y vio mi anuncio de compromiso. Quiso reconectar, saber en qué andábamos los viejos amigos, dijo con una sonrisa radiante. ¿No es dulce? Dulce no era la palabra. Más bien conveniente. Sospechoso, definitivamente. Durante las siguientes semanas, Savannah comenzó a mencionarlo constantemente. Hablaba de cómo Chase se había mudado a California tras la universidad y trabajaba en tecnología. Me contaba sobre sus viajes por Europa, que pintaba paisajes y los vendía en línea. Siempre encontraba la forma de volver a sus logros, a su alma sensible, a su visión artística. Lo miraba todo el tiempo en el teléfono y decía. Siempre fue profundo, incluso en la secundaria veía el mundo distinto. Él me entendía como nadie más. Llegó a mostrarme sus cuadros, que eran correctos, nada extraordinario, pero para ella parecían dignos de museo. Cuando le pregunté si estaba casado, si tenía hijos o cuál era su situación, me respondía evasiva. Es complicado, está resolviendo algunas cosas. Si insistía, se ponía a la defensiva, acusándome de celoso o controlador. Las señales de alerta eran claras, pero yo estaba absorbido por el trabajo. Teníamos un proyecto hospitalario enorme y mis jornadas superaban las 60 horas semanales. La boda estaba prácticamente organizada desde meses antes, así que dejé que ella ultimara los detalles. Confiaba en ella. Error monumental. Comenzó a hablar de señales y de destino. Una noche, mientras yo repasaba planos en la mesa, me preguntó: ¿No te parece curioso que Chase me escribiera justo antes de la boda? ¿Qué probabilidades hay? Bastante altas, le respondí. Tu anuncio de compromiso era público, cualquiera de tus conocidos pudo verlo y contactarte. Ella frunció el ceño. ¿No crees en el destino? Creo en tomar decisiones inteligentes y en el trabajo duro. Lo del destino lo usa la gente para justificar malas elecciones. Esa conversación terminó mal. Me dijo que era frío, que para mí todo era lógica y números. Hay más en la vida que planos y presupuestos, me reclamó. Poco después, Savannah comenzó a llegar más tarde a casa, excusándose en reuniones de padres y compromisos escolares. Cuando volvía, traía a Chase en la conversación, que comprendía su vocación como docente, que alentaba su lado artístico, que la estimulaba intelectualmente. Para mí eran cuchilladas pequeñas, pero constantes. Estaba invirtiendo todo mi esfuerzo en asegurar nuestro futuro mientras ella se dejaba seducir por recuerdos de instituto y fantasías románticas. Una noche incluso soltó: Chase dice que debería escribir libros infantiles, que tengo un don para contar historias. Estoy desperdiciando mi talento enseñándolo de otros. Los libros no pagan facturas, repliqué. Tus préstamos estudiantiles son de $850 al mes. No todo se trata de dinero, Jackson. También hay que seguir los sueños. Me mordí la lengua para no decirle que esos sueños los sostenía mi, poco romántico, trabajo en construcción. El golpe final llegó un martes por la noche, 3 semanas antes de la boda. Yo había tenido un día agotador en obra, cubierto de polvo y con las botas pesadas. Al entrar, la encontré en la mesa, con vino y el portátil abierto, llorando. Todo parecía ensayado. Tenemos que hablar, dijo con la voz quebrada. Me senté frente a ella, aún con la ropa de trabajo. ¿Qué pasa? No puedo casarme contigo, Jackson. Esas palabras me atravesaron como un golpe físico.
Como que no puedes casarte conmigo. Chase y yo hemos hablado todos los días este último mes. De la vida, de los sueños, de lo que queremos para el futuro. Pensé que lo nuestro era amor, pero no lo es comodidad, seguridad. Con él me siento viva de nuevo. ¿Con el tipo al que no ves hace más de 10 años? Pregunté incrédulo. Sí. Tenemos una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. El universo nos separó para que nos encontráramos ahora, cuando estábamos listos. La miré, escuchando cómo repetía frases de película barata como si fueran sabiduría profunda. Esto es la vida real, Savannah, no una novela romántica. No lo entiendes. Nunca has sentido un amor así. Tienes razón. Nunca me enamoré de otra persona estando comprometido, le solté. Ella se estremeció, pero siguió adelante. No podemos ignorar lo que pasa. Chase y yo somos almas gemelas. Siempre lo hemos sido. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue en California? Dudó antes de responder. Volvió hace unas semanas. ¿Hace semanas? ¿Y no pensaste en contármelo? No quería preocuparte innecesariamente. ¿Y si estás bien en cancelar nuestra boda 3 semanas antes? Lo sé, es terrible la fecha, pero no puedo vivir una mentira. No puedo casarme contigo cuando mi corazón le pertenece a otro. Me quedé en silencio, procesando 3 años de relación, la casa que habíamos hecho un hogar, las invitaciones enviadas, los depósitos pagados, los préstamos que yo había estado pagando durante más de año y medio, todo reducido a mi corazón pertenece a alguien más. ¿Y ahora qué? Pregunté con la voz seca. Chase y yo vamos a ir despacio, ver a dónde nos lleva esto. Obviamente le dejé en claro que me mudaría, que no iba a seguir compartiendo casa con alguien que había decidido romper nuestro compromiso por un capricho disfrazado de destino. Aún así, traté de sonar sereno cuando le dije que tal vez con el tiempo podríamos llegar a ser amigos, aunque por dentro lo último que deseaba era seguir viéndola. Entonces apareció el verdadero motivo por el cual me había buscado, sus préstamos estudiantiles. Cuando le pregunté qué pensaba hacer con ellos, se quedó mirándome confundida, como si ni siquiera se le hubiera pasado por la cabeza. ¿Qué pasa con los préstamos? Respondió, fingiendo ingenuidad. Llevo año y medio pagándolos, le recordé con calma, aunque por dentro hervía. ¿Vas a hacerte cargo de eso ahora? Se mordió el labio y desvió la mirada. Bueno, no puedo cubrir esas cuotas completas con mi salario de maestra. Apenas sobrevivo. Pensaba que me ayudarías con una transición gradual. No pude evitar reír, aunque no fue una risa alegre, sino de incredulidad. ¿Me estás diciendo en serio que quieres dejarme para irte con tu novio de la secundaria y encima esperas que yo siga pagando tus cuentas? Savannah intentó justificarse, con ese tono dulce que solía usar cuando quería manipularme. No es exactamente así. Tú ofreciste ayudarme. Dijiste que querías apoyarme en mi carrera. Cuando planeábamos casarnos, tus ingresos iban a ser nuestros ingresos, y yo pensaba que entendías lo difícil que es para los maestros llegar a fin de mes. No puedo de repente asumir pagos de $850 mensuales. La miré fijo. Entonces debiste pensarlo antes de lanzarte de cabeza a seguir tu corazón. La conversación se volvió un círculo interminable. Ella insistía una y otra vez, como si mis sentimientos fueran un cajero automático que debía seguir abierto incluso después de la traición. Repetía frases como, si de verdad me amas, me ayudarías, lo que tuvimos debería significar algo. Era un discurso envenenado que me desgastó hasta dejarme exhausto. Esa noche terminé en el sofá, mirando el techo durante horas, incapaz de dormir. El silencio de la casa me pesaba como nunca, cada rincón me recordaba las ilusiones que habíamos construido y que ella había destrozado con un clic en Facebook. Cuando amaneció, ya no estaba. En su lugar dejó una nota apresurada, se iba a quedar con su amiga Megan mientras aclaraba sus ideas. Y como si nada, me pedía que cubriera el próximo pago del préstamo estudiantil, solo hasta que pudiera organizar su presupuesto. La desfachatez me dejó sin palabras. Decidí no ir a trabajar y me dediqué a cancelar proveedores de la boda. Cada llamada era un golpe. Perdí miles en depósitos, el salón se quedó con $3.500, el fotógrafo con 1.200, y la florista, al menos, me devolvió casi todo salvo 300. En total, alrededor de $8.000 tirados a la basura por un sueño roto. Me dolía el dinero, claro, pero más me dolía pensar que todo ese esfuerzo había terminado en nada porque Savannah había decidido perseguir la fantasía de un alma gemela en redes sociales. Esa noche llamé a mi amigo Trent, que trabaja en sistemas para el distrito escolar. Necesito un favor, le dije sin rodeos. ¿Puedes revisar unos registros laborales? Depende de lo que quieras, respondió con cautela. Un tipo llamado Chase Whitfield. Según Savannah, volvió a la ciudad. Trent guardó silencio unos segundos. Jackson, ¿seguro que quieres seguir este camino? Podría dolerte más lo que encuentres. Solo dime lo que sepas.
Una hora después me devolvió la llamada. Chase Whitfield, 29 años. Lo contrataron hace 3 semanas como profesor suplente. Vive en 1247 Oak Street. Conocía ese lugar. Un complejo de apartamentos baratos, de los que tienen paredes descascaradas, aires acondicionados rotos y vecinos que suelen dejar el coche encendido por si deben huir rápido. Nada que ver con el perfil de hombre exitoso que Savannah describía con tanto brillo en los ojos. Intrigado, investigué más en registros públicos. Lo que encontré me dejó helado. Chase había declarado bancarrota en California hacía 2 años, lo habían desalojado de su último apartamento por falta de pago, tenía varias multas de tránsito sin resolver y la licencia suspendida. Pero lo más impactante fue descubrir que estaba casado con Brittany Allen desde hacía 4 años y no existía ningún registro de divorcio. El supuesto alma gemela de Savannah no solo era un desastre financiero, sino que además estaba casado. Esa misma tarde me estacioné frente a su edificio. A las 6 apareció, un hombre común, con cabello ralo, camisa polo gastada, pantalones arrugados y una bolsa de comida rápida en la mano. Forcejeaba con la cerradura de un departamento ruinoso. Nada que ver con el intelectual carismático que me habían vendido. Lo observé varios días más. Su rutina era deprimente, trabajaba de suplente cuando lo llamaban, usaba internet gratis en la biblioteca pública, compraba en tiendas de descuento y comía en cadenas de comida rápida. Su coche, un Honda Civic 2009 destartalado, con el parabrisas rajado y un silenciador tan dañado que lo escuchaba desde 3 cuadras. El viernes lo vi reunirse con Savannah en una cafetería. Ella parecía una adolescente enamorada, ojos brillantes, sonrisa constante, casi saltando de la emoción. Él, en cambio, estaba distraído, revisando el teléfono a cada rato. Cuando llegó la cuenta, Savannah deslizó su tarjeta sin que él siquiera tocara la billetera. Fue en ese instante cuando comprendí que tenía ventaja. El sábado la llamé. Tenemos que hablar de la casa, le dije. Y de tus cosas. Oh, Jackson, qué alivio. Justo quería hablarlo con calma. He extrañado la casa, y a Buddy, dijo, mencionando al gato que siempre había sido mío, aunque ella lo reclamara como compartido. A las 2 en punto llegó Savannah, y con ella Chase. Tal como imaginé, quería llevarlo para mostrarle el nivel de vida que había dejado atrás, como si eso la hiciera ver más interesante. Ella lucía impecable, cabello recién cortado, maquillaje perfecto, un vestido nuevo. Él, en cambio, igual de cansado y fuera de lugar que siempre. Chase, este es Jackson, dijo Savannah, radiante. Jackson, Chase. Me dio la mano con un apretón débil y sin mirarme a los ojos. Murmuró un. Bonita casa, muy tradicional. Savannah apenas pudo disimular su decepción, esperando un comentario más entusiasta. Yo me limité a contestar. Gracias. La mayoría de los interiores los construí yo mismo. Savannah ha vivido aquí casi 2 años. Los invité a sentarse. Ella se acomodó en la orilla del sofá, tensa. Chase parecía incómodo, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Yo me hundí en mi sillón y fui directo al punto. He estado pensando en lo que dijiste, Savannah, sobre tus préstamos estudiantiles. Su rostro se iluminó, como si estuviera convencida de que por fin yo había entrado en razón. ¿De verdad? Sabía que lo entenderías después de pensarlo un poco, dijo con un aire de triunfo. Yo asentí lentamente, pero mis palabras la atravesaron como una flecha. Oh, claro que lo entiendo. Entiendo perfectamente que quieres empezar una nueva vida con Chase, pero lo que también quieres es que yo financie esa aventura. Chase se removió incómodo en el sillón, evitando mi mirada. Mira, hombre, yo no creo que sea así. En realidad, Chase, tengo curiosidad por algo, lo interrumpí. Savannah dice que trabajas en tecnología. ¿Qué empresa exactamente? Vaciló apenas un segundo. Bueno, estoy entre trabajos en este momento. Está en plena transición de carrera, saltó Savannah en su defensa. Está dedicándose a su arte mientras define su siguiente paso. Ah, interesante, murmuré con ironía. Y dime, ¿dónde vives actualmente, Chase? Tengo un lugar en la calle Oak. Es temporal mientras me estabilizo. El complejo Oak Meadow, unidad 15B. La palidez recorrió su rostro. ¿Cómo sabes eso? Es increíble lo que se puede encontrar en Internet. Cosas como, por ejemplo, licencias de matrimonio. Savannah me miró sin comprender. ¿Licencias de matrimonio? Saqué un papel de la carpeta que tenía preparada. Chase Whitfield se casó con Brittany Allen el 15 de junio de 2019. Y hasta el día de hoy, no hay registro de divorcio. Felicidades, Savannah, eres la otra mujer. El silencio se hizo tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. En apenas 10 segundos, Savannah pasó por una gama de emociones imposible de describir, mientras Chase parecía querer hundirse en el suelo. Eso no,
Quiero decir, estamos separados, balbuceó él. Es complicado. Separados, pero aún casados, aclaré. Con 2 hijos, según tu declaración de bancarrota en California. Hijos que, por lo visto, siguen viviendo con tu esposa mientras tú persigues tus sueños artísticos en Tennessee. Savannah lo miró incrédula. ¿Tienes hijos? No es lo que piensas. Lo que pienso, lo corté de nuevo, es que volviste aquí porque estás arruinado, sin casa, y creíste que podías manipular a tu novia de secundaria para que te mantuviera. Exactamente como lo he hecho yo durante los últimos 18 meses. Savannah intentó defenderlo, aunque su voz carecía de fuerza. Eso no es cierto. Yo abrí la carpeta y deslicé los documentos sobre la mesa. Aquí tienes. Tu historial laboral con el distrito escolar, 3 semanas como maestro suplente, $90 por día cuando te llamaban. El contrato de arrendamiento, renta de $650 mensuales, 2 meses atrasado. Informe de crédito, tarjetas al máximo y cuentas en cobranza. Ella los tomó con manos temblorosas. Me dijiste que trabajabas en tecnología. Trabajé en eso, sí. Por un tiempo. Las cosas no salieron como esperaba. Me dijiste que eras artista. Lo soy, pero el mercado está difícil. Me dijiste que eras soltero. Brittany y yo estamos en proceso de divorcio. Solo falta que se finalice. Savannah parecía a punto de desmayarse. Chase sudaba y calculaba cómo huir lo antes posible. Me incliné hacia ellos con calma. Esto es lo que va a pasar, Savannah. Tienes hasta el domingo en la noche para sacar todas tus cosas de mi casa. Lo que quede después, lo dono a Google. Jackson, por favor, hablemos, imploró ella. ¿Y mis préstamos estudiantiles? Ya no son mi problema. Cancelé el débito automático con la entidad. No puedes hacer eso. No puedo pagarlos. Ese es asunto de Chase. Es tu alma gemela, ¿no? Estoy seguro de que él encontrará la manera. Chase ya estaba de pie. Creo que aquí hay un malentendido. El único malentendido, lo encaré de frente, es que Savannah creyera que eras algo más que un parásito buscando quien lo mantenga. Vámonos, Savannah, dijo, tirando de su brazo. Pero ella no se movió. Miraba los papeles con lágrimas resbalando por su rostro. Esto no debía ser así, murmuró. No, claro que no, respondí con dureza. Esto iba a ocurrir en nuestra boda, frente a nuestras familias, después de que yo hubiera desperdiciado más años sosteniendo a alguien que me veía solo como una billetera con pulso. Eso la obligó a levantarse, tambaleante, aún aferrada a los documentos. Necesito tiempo para pensar. Ya lo tuviste. Elegiste a Chase. Ahora vives con su realidad, no con la mía. Los acompañé hasta la puerta y vi cómo el viejo Honda de Chase apenas arrancaba en mi entrada. A través del parabrisas, distinguí a Savannah llorando mientras él gesticulaba con furia, probablemente culpándome de haber arruinado su reencuentro. Esa misma noche llamé a mi padre. Papá, Savannah canceló la boda. Lo hizo por su novio de la secundaria. Se quedó en silencio unos segundos. Lo siento, hijo. Eso es duro. Ese hombre está casado, con hijos, arruinado, viviendo en un apartamento deplorable, pero tu ex pensó que era su pase a una mejor vida. Parece que obtuvo justo lo que buscaba. Le confesé que había estado pagando sus préstamos estudiantiles durante 1 año y medio, y que aún así pretendía que siguiera haciéndolo después de dejarme. Mi padre soltó una carcajada incrédula. ¡Qué descaro! ¿Y qué le dijiste? Que se las arreglara sola. Bien hecho. A tu madre le habría gustado esa respuesta. Mamá había muerto cuando yo estaba en la universidad. Papá me crió enseñándome a no dejar que nadie se aprovechara de mi buen corazón. Podía escuchar su voz como un eco: el amor no se compra, hijo, pero si puedes alquilar la atención de alguien. El domingo por la noche llegó y Savannah nunca apareció por sus pertenencias. El lunes cargué todo en mi camioneta: ropa, libros, adornos. Cada cosa con la que intentó darle un toque femenino a la casa. Todo fue a Goodwill. Lo único que guardé fue el anillo de compromiso, olvidado sobre la encimera en uno de sus arrebatos. El martes me llamó al trabajo, indignada. No puedes botar mis cosas. Había cosas caras. Te di un plazo. No viniste. Estaba procesándolo, necesitaba tiempo. Has tenido 3 años para procesar. ¿Cuánto más necesitas? Quiero mis cosas de vuelta. Entonces deberías haberlas recogido cuando te lo pedí. Se quebró al otro lado de la línea. Jackson, por favor. Estoy quedándome en el sofá de Megan. No tengo dónde poner nada. ¿Y el departamento de Chase? Pausa larga. Es pequeño, y tiene problemas con los compañeros de cuarto. ¿Problemas de compañero, Suena más bien a que no puede pagar su parte de la renta. Ese ya no es mi problema. Ella sollozó. No seas así. Sé que cometí errores,
Pero pensé que al menos podíamos ser amigos. Los amigos no se abandonan a 3 semanas de la boda por un casado arruinado que conocieron en la secundaria. Se va a divorciar. ¿Cuándo? Llevan separados quién sabe cuánto y ni siquiera ha presentado los papeles. El silencio al otro lado de la línea fue tan pesado que casi podía escucharlo. Savannah, dije finalmente, con un tono que era mitad frustración y mitad resignación, abre los ojos. Ese hombre te está utilizando. No es más que un oportunista que necesitaba un techo y alguien que cubriera sus cuentas. Por eso se dedicó a buscar a sus antiguas novias en Facebook, hasta que encontró a la que creyó lo bastante ingenua para caer en sus juegos. Eso no es verdad, replicó, con una mezcla de rabia y miedo en su voz. Ah, no. Entonces explícame por qué no es él quien te ayuda con tus préstamos estudiantiles. ¿Por qué me llamas a mí, en lugar de acudir a tu alma gemela? No respondió. Solo hubo silencio. Pasaron varios segundos que se sintieron eternos hasta que, con un hilo de voz, confesó. Porque él no puede ayudarme, está pasando por problemas económicos. Problemas económicos, repetí con sarcasmo. Savannah, está en la ruina. Lleva años así. Si revisaras su historial crediticio lo entenderías. No tengo dinero para pagar un informe de crédito. Qué curioso, si tan solo conocieras a alguien que lleva 18 meses pagando tus cuentas, tal vez podrías. No esperé más. Colgué. Esa misma tarde mi amigo Trent me llamó. Su tono era casi divertido, como si disfrutara dándome información que confirmaba lo que yo ya sospechaba. Jackson, ¿quieres una actualización de tu competencia? Me dijo. Suéltala. Chase Whitfield dejó de presentarse a la escuela. Ayer fue su último día como suplente. ¿Lo echaron? No, nada de eso. Simplemente desapareció. Parece que su esposa lo encontró y empezó a llamar al colegio preguntando por él. Sí, hablo de Brittany Allen, la misma mujer de la que decía estar divorciándose. Y no es lo único, la semana pasada pidió cupones de alimentos y ya tiene una orden de embargo sobre lo poco que gana. No pude evitar sonreír con una frialdad que nunca había sentido antes. Todo se derrumbaba más rápido de lo que yo mismo hubiera planeado. El miércoles por la noche, Savannah apareció en mi casa. Tocó la puerta con una insistencia que delataba desesperación. Abrí, y allí estaba, el cabello grasiento, la ropa arrugada, las ojeras marcadas como sombras que la hacían parecer alguien distinto a la mujer con la que yo había planeado casarme. ¿Puedo entrar? Me pidió con un tono quebrado. No sé por qué accedí. Tal vez por costumbre, tal vez por humanidad. Pero solo le permití pasar al recibidor. No más. Chase se fue, soltó sin rodeos. ¿Y eso qué significa? Que no sé dónde está. No responde llamadas, y el administrador del edificio dice que se mudó ayer. Se fue debiéndole 2 meses de renta. Vaya, ¿y qué pasó con tu épica historia de amor? No seas cruel, replicó, pero no había convicción en su voz. ¿Qué quieres, Savannah? Quiero volver a casa. No pude evitar soltar una carcajada amarga. ¿Casa? Esto ya no es tu casa. Tú lo dejaste claro cuando elegiste a Chase. Me equivoqué. Cometí un error terrible. Él no era quien yo pensaba. No me digas, Jackson, lo nuestro era real. Me dejé cegar por promesas vacías, pero contigo tenía algo sólido. Seguro. Y aburrido. No olvides que me dijiste que te hacías sentir atrapada. Ella bajó la mirada, con lágrimas que amenazaban con caer. Estaba equivocada. Tú me hacías sentir protegida, amada. Eso era antes. Ahora ya no. No tiene que serlo. Podemos intentarlo de nuevo. Podemos ir a terapia de pareja, lo que quieras. La observé en silencio. Había un torbellino dentro de mí, rabia, decepción, compasión, pero también un frío sentido de justicia. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo? Le dije al fin. Sí. Te estoy pidiendo otra oportunidad. No. Lo que pides es que te acepte de vuelta después de que me dejaste por otro hombre, casado, con hijos, a 3 semanas de nuestra boda, y tras haber dependido de mí durante año y medio. Sé que parece terrible. No parece terrible, Savannah. Lo es. Es lo peor que alguien que decía amarme podía hacerme. Yo sí te amo. No, lo que amas es lo que te doy. Te encanta tener a alguien que te pague las cuentas y resuelva tus problemas. Pero no me amas a mí. Ella rompió a llorar. Por favor, Jackson. No tengo a dónde ir. Tienes padres, tienes amigas, tienes un trabajo. Mis padres no me quieren ver. Megan ya no soporta que duerma en su sofá. ¿Y en el trabajo? ¿Qué pasa con tu trabajo? El director comenzó a hacer preguntas. Todos saben lo que pasó con Chase. Una relación con un suplente casado no es precisamente la imagen que quieren en una escuela pequeña. Puedo perderlo todo. Así que podrías quedarte sin empleo, sin ingresos y con casi $90,000 en préstamos. Ella asintió,
derrotada. La miré con una mezcla de pena y satisfacción. Lo siento. No puedo ayudarte. ¿No puedes o no quieres? Ambas cosas. ¿Entonces 3 años juntos no significan nada? Significaron todo, hasta que tú decidiste que no. Se giró hacia la puerta, pero antes de salir murmuró. Al menos los préstamos, hasta que me estabilice. No. Te los pagaré. ¿Con qué dinero? Eso lo debiste pensar antes de destruir tu vida. ¿Se fue? Desde la ventana la vi subir a su Camry 2016, el mismo que yo le ayudé a comprar. Se quedó un rato dentro, seguramente llorando, antes de arrancar. Yo me serví un whisky, me senté en el viejo sillón de mi padre y acaricié a Buddy, mi gato. La casa se sentía más grande sin su desorden, aunque también más vacía. Sí, la había amado, y en parte todavía lo hacía. Pero aprendí que el amor no sirve cuando uno de los dos solo ve al otro como una red de seguridad. 2 semanas después, Trent volvió a llamarme. Savannah renunció a la escuela. Oficialmente dicen que busca nuevas oportunidades. La verdad es que los padres empezaron a presionar y la junta decidió sacarla discretamente. Ahora estaba desempleada, soltera, con pagos de $850 al mes y 0 ingresos. Parte de mí sentía culpa, pero otra parte se sentía reivindicada, por fin enfrentaba las consecuencias de sus propias elecciones. 3 semanas después me la crucé en el supermercado. Estaba detrás de la caja, con un polo de uniforme azul desteñido. Tenía los ojos cansados y parecía haber perdido peso. Al verme, se sonrojó. Jackson. Savannah. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy bien, dijo, aunque era evidente que no. Sus manos temblaban al pasar mis compras por la caja. ¿Trabajas aquí a tiempo completo? Por ahora sí, hasta que encuentre mi siguiente paso. Lo pensé en silencio. En nuestra ciudad, una cajera gana unos $12 la hora. Incluso con jornada completa, eso no llega ni a 30.000 al año antes de impuestos. La mujer que un día me miró a los ojos y dijo que yo la hacía sentir atrapada. Ahora estaba encadenada a algo mucho peor, las consecuencias de sus propias decisiones. No era suficiente para cubrir sus préstamos estudiantiles. Bueno, al menos es algo, le respondí con sinceridad. Y lo dije en serio, no con sarcasmo. Cualquier trabajo honrado era mejor que no hacer nada. Ella levantó la mirada con un gesto desconfiado, como esperando que me burlara, pero no era así. Cuando ya me iba, me llamó desde la puerta. Jackson, me giré para verla. La esposa de Chase lo encontró en Alabama. Lo arrestaron por no pagar la manutención de sus hijos. Me quedé en silencio unos segundos, luego respondí. Lamento escuchar eso. ¿De verdad lo lamentas? Me replicó con un dejo de amargura. Pensé unos segundos antes de contestar. Sí, lo lamento. No por él, porque Chase tomó sus propias decisiones y ahora enfrenta las consecuencias. Lo lamento por ti, porque quedaste atrapada en medio de su desastre. Savannah asintió, y en sus ojos se acumularon lágrimas que intentaba contener. Yo realmente creí que era diferente. Que lo nuestro iba a ser especial. Lo especial lo tuviste conmigo, le dije con calma. Solo que no supiste valorarlo hasta que lo perdiste. Esa fue la última conversación que mantuve con Savannah. 6 meses después, supe por comentarios de conocidos que había vuelto a vivir con sus padres. Trabajaba en 2 empleos de medio tiempo mientras trataba de recuperar su licencia como maestra. Los préstamos estudiantiles estaban en pausa, en forbearance, pero los intereses seguían creciendo sin detenerse. Su deuda ya superaba los $95,000. Yo, en cambio, me quedé con la casa. Después de unos meses empecé a salir de nuevo, nada serio, solo reencontrándome con la vida. Aprendí a cocinar mejor, dediqué más tiempo a mis amigos, y encontré una nueva pasión, la carpintería. Hice de mi garaje un pequeño taller y comencé a fabricar muebles, tal como lo hacía mi padre. El anillo de compromiso que una vez compré para Savannah lo vendí, y con ese dinero di el pago inicial de una propiedad en alquiler. Pensé que la inversión en bienes raíces era mucho más inteligente que tener un diamante guardado en un cajón. Hoy puedo decir que me encuentro bien. Más que bien, en realidad. La casa volvió a sentirse como un hogar propio y no como un escaparate de los sueños de alguien más. Buddy, mi gato, disfruta de tener toda mi atención solo para él. Mi cuenta bancaria finalmente empezó a crecer en lugar de vaciarse. De vez en cuando, la recuerdo. No con rencor, sino con la claridad de quien observa una lección aprendida. Savannah buscaba un futuro construido sobre promesas vacías y terminó enfrentándose a las consecuencias. Yo, en cambio, descubrí que la verdadera tranquilidad no está en convencer a alguien de que se quede, sino en aprender a soltar a tiempo. No me interesa saber qué será de ella en los próximos años, ni si Chase saldrá algún día de sus problemas legales. Eso ya no me toca.
Mi vida ahora se centra en lo que construyo con mis propias manos, en el hogar que recuperé y en la paz que me da saber que mis pasos me pertenecen solo a mí. Al final comprendí que no todo lo que duele es pérdida, a veces es simplemente el espacio que deja algo que nunca debió quedarse. Y en ese espacio, por fin, aprendí a respirar de nuevo.